Vamos a ahora entrar, sí, al tema de esta mañana, y créanme que es un tema bastante duro, pero vamos a abrir nuestras Biblias en, otra vez, Proverbios, capítulo 6, y vamos a leer los versos 16 y 17, otra vez. Y luego vamos a Efesios capítulo 4, versos 17 en adelante, que vimos ya la semana pasada. En Proverbios capítulo 6, verso 16, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Uno es los ojos altivos o la soberbia. 2, la lengua mentirosa. Y en tercer lugar, las manos derramadoras de sangre inocente. Otra vez, las manos derramadoras de sangre inocente. El título de esta predicación es Una sociedad felicida. Dios abomina a una sociedad felicida. Padre, una vez más, con toda reverencia abrimos tus sagradas escrituras y te rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús que la ministres y bendigas a nuestros corazones. Desafía nuestras mentes en este tiempo tan difícil en el que estamos viviendo, y hacerlo para tu gloria, oh Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero que me escuchen con mucha atención, porque voy a tocar un tema que se trata de una herida o una llaga abierta en la conciencia social de nuestros días, los tiempos en que nosotros vivimos. Y si hay un área social en donde se aplican estas palabras del escritor de Proverbios, es en el número de abortos que se está efectuando en la sociedad contemporánea anualmente. Estuve investigando un poco acerca de los números y créanme que me dejaron estupefactos. Estamos hablando de números que no son precisos, no porque tal vez sean exagerados, sino que los expertos estiman que se quedan cortos, porque no todas las personas que han tenido una aborción la denuncian o hacen saber de este tipo de cosas. Se dice que, según los cálculos que he encontrado, hay entre 50 y 54 millones de niños abortados por año. 50 millones que son destrozados, asesinados con ácidos o químicos y luego arrojados a la basura. 50 millones anualmente. Hermanos queridos, nosotros vivimos hoy en una sociedad filicida. Y la Escritura nos está diciendo allí en ese pasaje bíblico: Jehová abomina las manos que derraman sangre inocente. Y es cierto que el texto bíblico hace referencia no solamente a las criaturas, aunque quizás no lo haya tenido en cuenta el proverbista, no lo sabemos. Hablaba de la gente en la sociedad que sufría opresión por los tiranos y dictadores que pasan por la historia. Pero hoy estamos en el siglo XXI y hoy lo que vemos es un área en la sociedad que no se está viendo como corresponde.
Estaba escuchando las palabras de una diputada de un país de Sudamérica, no interesa cuál, donde se estaba debatiendo el tema de la despenalización del aborto. Y tengo acá las palabras que se las voy a leer porque me gusta cómo planteó o cómo encaró el tema en dicho debate. Y dijo lo siguiente: yo soy protectora de animales y seguramente muchos de ustedes tendrán en sus casas mascotas. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? ¿No la llevamos al veterinario para que aborte? Inmediatamente salimos a buscar a quién regalarle los perritos. ¿Qué nos pasa a los seres humanos que tenemos esa maldita razón que nos tapa el corazón, los sentimientos? Si fuéramos un poquito más animales, no mataríamos a nuestras crías, las criaríamos como sea. Bueno, ¿saben una cosa? Yo creo que hay que levantarse y darle un aplauso, no lo hagan, ¿no?, a esta querida diputada. No sé si es cristiana o no, no tengo la menor idea. Para el caso es irrelevante, le estaba dando en el clavo al asunto. Hermanos, este es uno de esos temas que los cristianos no podemos evadir bajo ningún punto de vista, por el hecho de que es un tema controversial, urticante, que crea grietas o diferentes ideas y partidismos entre las personas de una sociedad. Y digo que no podemos estar ausentes porque es un asunto que nos afecta a todos como sociedad humana, cristianos y no cristianos. No importa el credo al cual nosotros pertenezcamos. Con esto yo no pretendo, bajo ningún punto de vista, que podemos llegar o debemos intentar cambiar la manera de pensar de una sociedad impenitente, una sociedad antidios, una sociedad que no quiere saber nada con la persona de Cristo Jesús. Pero sí, por lo menos nosotros, los cristianos, a lo menos tener una conducta y una manera de pensar que contraste al resto de la sociedad humana, especialmente en este tema. Una sociedad que hoy está defendiendo el aniquilamiento sistémico de millones de niños en el mundo. Nosotros estamos viviendo en una cultura de la muerte, una cultura que promueve el asesinato. Si ustedes se van un poquito al libro del apóstol San Pablo en Efesios, o carta, si quieren, es una carta, en realidad no es un libro, ¿no? Y se van a los versículos 17, hasta el 19, o verso 20. Dice en el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, los cristianos, no habéis aprendido así a Cristo. Hay varias cosas que llaman la atención en esas palabras de Pablo. Por ejemplo, noten que describe a los gentiles como ajenos de la vida de Dios. ¿Lo ven eso? Miren ahí en sus Biblias, ajenos a la vida que Dios ofrece. Dios es el autor de la vida, es la fuente de vida, la vida que Dios otorga. Algo que Pablo ya abordó en el capítulo 2 de esta misma carta, en el versículo 1, cuando nos dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos
en delitos y pecados. Así que Pablo dice, los no cristianos, eso quiere decir la palabra gentiles, son o están ajenos a la vida de Dios. Ahora, pregunta, ¿por qué razón están, o Pablo dice que están ajenos a la vida de Dios? Bueno, ahí dice que hay dos cositas. Verso 18, en la segunda parte, por causa de la ignorancia que hay acerca de las cosas de Dios. El hombre sin Cristo no es que sea un ignorante en todos los temas, pero en materia espiritual y por extensión, en cuanto a ética, en cuanto a conducta aprobada por Dios, tienen un desconocimiento total. Así que dice este hombre, número uno, por causa de la ignorancia que hay en ellos, están ajenos de la vida de Dios. Y número dos, dice, por la dureza del corazón. Un corazón endurecido, un corazón que está petrificado, un corazón de piedra. Por lo tanto, entonces, tenemos un problema en la naturaleza humana. Hay un problema en cómo encara mentalmente las cosas y hay un problema en sus sentimientos, un problema de pensamientos, un problema de sentimientos. Y debido a esto, noten que nos dice en el verso 17 que se conducen de determinada manera. Número uno, dice, en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir esto? Es una mente que piensa o se entrega a cosas fútiles, cosas que no tienen peso, que no tienen importancia en cuanto a las cosas de Dios. Este tema del aborto es un tema que nos muestra que a la gente no le importa el aporte que tiene que hacer Dios. Es simplemente lo que dice la sociedad caída. En segundo lugar, verso 18, dice que tienen el entendimiento totalmente oscurecido. Viven totalmente sumidos en tinieblas. No dice que no piensan. Dice que piensan, pero ese pensamiento, esa mente está completamente a oscuras en cuanto a las cosas espirituales. Número 3, verso 19, han perdido toda sensibilidad. Cuando se habla de este tema del aborto, lo que vemos es la insensibilidad social, o debo decir un sector de la sociedad, porque hay quienes se oponen a esto, ¿no? Quieren continuar con la penalización de esta práctica. Así que tenemos una grieta que divide a dos bandos en la sociedad humana, los que están a favor y los que están en contra. Y aquellos que están a favor, cuando ustedes los escuchan hablar, y créanme que he leído y escuchado este debate ya hace tiempo que lo vengo escuchando, es un asunto de ética, y como pastor necesito una respuesta, ¿dónde pararme? Y lo que puedo es darme cuenta de la gente abordando este tema con una total insensibilidad por la salud de la criatura. Hay sensibilidad por una situación social con algunas mujeres que sí sufren, ojo, pero del niño no se habla absolutamente para nada. Y número 4, cometiendo, dice allí el verso 19, en la última parte, toda clase de impureza. Y entre todas esas cosas impuras que hace una mente tenebrosa y un corazón insensible, ahora tenemos el derramamiento masivo de sangre inocente. Otra vez Pablo nos hace ese llamado solemne, con toda reverencia, en el verso 17, diciendo, requiero en el Señor. Esa palabra requiero significa yo testifico en el nombre de Cristo Jesús. Esta palabra testifico, martureo o marturomai, quiere decir hablar en nombre de otra persona, dar un testimonio. Y esto es importante que lo entendamos, porque Pablo nos está diciendo que esto no es una cosa que se le antojó a Pablo. No es la opinión del apóstol. Dice que él está hablando en el nombre de Cristo Jesús. Es como Cristo hablando a la iglesia de Éfeso diciendo, les ordeno
demando de ustedes. ¿Y qué cosa es lo que demanda Pablo en el nombre de Jesucristo? Dice allí, no andéis como los otros gentiles. Deje de andar usted como el resto de la sociedad. Y acá la palabra andar no es simplemente el caminar, sino la forma de pensar, la forma de opinar, la forma en que nos conducimos. Tiene que marcarse un contraste claro y definido entre una persona que pasó de muerte a vida en el nombre de Cristo y empezar a caminar como un hijo de Dios. Y en ese andar se incluye, si traemos las palabras ahora de este proverbista, es no debemos derramar sangre inocente. Así que si juntamos, si me permiten, este juego con la Escritura, es, tomando a Pablo, no andéis como los otros gentiles, y Proverbios, derramando sangre inocente. El mundo o la sociedad sin Cristo piensa de la manera que se le da la gana. Pero Pablo dice en el versículo 20, nosotros no aprendimos a Cristo así. Yo quiero que alguien se presente y me diga, en cuanto a este tema del aborto, ¿dónde encontramos a Jesucristo enseñándonos que es lícito terminar con la vida de una criatura? Y vuelvo a repetir, acá se habla de, por ejemplo, se traen casos terribles de violación de mujeres que quedan embarazadas, que es algo que debemos considerar, ¿no es cierto?, porque habla de una sociedad podrida. Y en fin, una cantidad de chicos que están mal formados, que vienen con problemas genéticos y cosas por el estilo, que son realidades. Debemos sentarnos a debatir esas cosas, pero no quiere decir que el debatir esas cosas significa tirar por la ventana la vida de la criatura que se está formando. El aborto o el tema del aborto no es un tema nuevo, no es algo del siglo XX y ahora siglo XXI. Es un tema que ya existía en los días del apóstol San Pablo. Basta hacer un poco de investigación y vamos a encontrar literatura, incluso unos siglos antes del nacimiento de Cristo. Ya Platón tenía sus ideas y escribía acerca de lo que enseñaba Sócrates, su maestro, y también tenía sus ideas. Indicaba Sócrates que la decisión de abortar era de la madre, que el hombre no tiene ningún decir. Y estamos hablando de casi 5 siglos antes de Cristo. Así que se dan cuenta ustedes que esto no es un tema de ahora. Y en los tiempos de Pablo ya existían métodos no solamente anticonceptivos, pero de aborción. Y el padre de familia, o el pater familia, era el que tenía la decisión última de determinar si se abortaba un niño o no se abortaba. Y hoy tenemos estos movimientos feministas, o neofeminismo, porque se apartó lejísimos de la agenda feminista de años anteriores. Y lo que están haciendo es lanzando un ataque hacia una sociedad patriarcal, donde se quiere terminar con el dominio del hombre en la sociedad. Y entonces quieren que la decisión ya no la tome el hombre en este asunto, sino la mujer. Y se discute acerca de este asunto. Y yo estoy sentado allí al costado escuchando los dos bandos y digo, el tema es el mismo. Antes la autorización la daba el hombre o una sociedad patriarcal, pero ahora queremos establecer una sociedad matriarcal y pasar la decisión a la mujer en lugar del hombre. O sea que lo único que ha cambiado en 2000 años es quién toma la decisión, pero el delito se sigue cometiendo de todas maneras. En otras palabras, mantenemos el estatus de una sociedad barbárica. La sociedad tiene su manera de abordar el tema. Y como les indiqué, no podemos nosotros cambiar la manera de pensar del hombre en sociedad sin Cristo. Pero lo que a nosotros nos debe interesar es qué tiene que decir Dios. Porque yo lo que veo en este debate, y lógicamente es porque no les importa a Dios, pero estamos los dos bandos discutiendo y
debería haber otro protagonista, que es el creador de la vida. Y yo sé que muchos se ríen de esto, pero lo que a mí me lleva al borde de la indignación es que haya cristianos que dicen haber nacido de nuevo y levantan la bandera a favor de la aborción. Y eso me habla de personas que no se han sentado a conversar con Dios qué es lo que Él tiene que decir al respecto. Nos sentamos nosotros a discutir y a asumir posturas, tanto a favor como en contra, porque cuidado, hay muchos que dicen yo estoy en contra del aborto, pero no tienen argumentos bíblicos del por qué están en contra, son opiniones personales. Y lo que los cristianos tenemos que tener no son opiniones personales, sino la opinión bíblica. Yo estoy montado en esta postura porque Dios dice, porque la palabra de Dios me da pautas donde yo debo afirmar mis concepciones en estas cosas que suceden en la sociedad. Así que no entiendo cómo un cristiano puede de alguna forma ponerse del lado del bando de la destrucción de los niños. Y con esto no quiero decir que debemos ser insensibles a la realidad de mujeres que sufren problemas sociales, problemas de violencia y un montón de cosas. Pero no podemos resolver un mal con otro mal. Tenemos que sentarnos a estudiar por qué existe el mal y qué podemos hacer para resolverlo dentro de la sociedad. Vamos a ver qué dice o qué tiene que aportar Dios con respecto al aborto y las criaturas. Yo quiero que vayan por favor conmigo al Salmo. Vamos a mirar 3 pasajes bíblicos. El primero es, disculpen que los hago pasear un poquito por la Biblia, no suelo hacer esto, me gusta concentrarme en un pasaje, pero debido a que hoy es temático el asunto, voy a llevarlos a 3 pasajes que son importantes. El primero está en el Salmo 139, versículos 13 al 16. Salmo 139, versos 13 al 16. Básicamente, lo que sacamos de esos versículos es la participación divina en la formación de un ser humano. Vuelvo a repetir, es Dios metido allí en el programa de formación de un ser humano. Está bien, nosotros decimos, bueno, no, pero a ver, ¿quiénes participan? Un hombre y una mujer, y los dos, mediante un mecanismo físico y biológico, se produce el cigoto y de allí nace el embrión del hombre, ¿no es cierto? El feto. Pero en este caso, el escritor, otra vez, movido por el Espíritu Santo o el Espíritu de revelación, nos va a introducir en un terreno que es desconocido por la gente en líneas generales. Y es que no son 2 personas, hay un tercer partido envuelto en la formación de un ser humano, y es Dios. Noten ustedes, en el versículo 16, ¿no es cierto?, que se habla o menciona a ese niño como en un embrión. Miren ahí en sus Biblias, en el verso 16, en la primera parte, lo menciona como embrión. Esa palabra hebrea quiere decir una sustancia formándose dentro del vientre de la madre, sustancia en formación. Eso quiere decir esa palabrita. Y notamos algunos detalles a través de los versículos que giran en torno a ese embrión. En primer lugar, versículo 13, note que dice que el embrión es formado no por el hombre y la mujer, sino que dice que es formado por Dios. Esto es algo que llama poderosamente la atención. Vuelvo a repetir, la sociedad se mata de risa de esto, pero los cristianos no nos reímos de la palabra de Dios, la tomamos muy en serio. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que el embrión es formado por Dios. Dice allí, porque tú formaste mis entrañas. Y cuidado, no lean rápido, porque noten que dice mis entrañas, no mi embrión.
En otras palabras, lo que está resaltando David aquí es que Dios no solamente forma la totalidad, sino cada parte interior de esa criatura. Cuando habla de las entrañas, habla de todos los tejidos, todo lo que está dentro de esa criatura. Dios es el tejedor, Dios es el alfarero, Dios es el constructor, el médico por excelencia, que conoce el mapa con toda precisión de cómo formar al ser humano. Así que Dios está metido en la formación de eso que David llama embrión. Hermano querido, la vida es de Dios, pertenece a Dios. Toda criatura, todo niño es directamente obra de Dios. No la obra del padre, la obra de la madre, de un violador, un degenerado que por ahí agarró a una pobre chica en un callejón, a escondidas, haciendo un acto pero aberrante. La vida es de Dios. Claro, uno puede decir, pero ¿dónde estaba Dios que la pobre persona la violaron? Bueno, entramos ya en un terreno de ética que merece, otra vez, buscarse una explicación del por qué suceden esas cosas. Pero no es Dios el que violó a la persona. Es un delincuente que merece que se le tire encima todo el rigor de la ley. Cuando ustedes se van al Salmo 127, en el verso 3, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Los hijos no son un producto que nos pertenece. Cuando decimos mi hijo o mi hija, no estamos hablando correctamente. Los hijos son de Dios. Y Dios nos está escogiendo, nos da el privilegio, el honor de poder ser los que crían y que encaminan a esos niños para ser hombres o mujeres eficientes en la sociedad. Qué distinto nos hace pensar la Biblia, ¿verdad? Cuando vayas a casa, hermano o hermana, incluso los que nos siguen a través del canal, mire a su hijo, mire a su hija, y quiero que piense, cuando lo vea, esto es un privilegio que me ha dado Dios. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Dios nos mandó a hacer un trabajo, y estamos fallando. Y esos niños hoy están pidiendo a gritos, hoy adultos, que le quiten la vida a otros niños, cuando ellos tuvieron la oportunidad de crecer y educarse, y en lugar de defender la vida que se les dio a ellos, están pidiendo que se quite en una forma dramática la vida de los que vienen atrás. Número 1, el embrión es formado por Dios. Segundo, verso 16, el embrión dice que está a la vista de Dios. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Hoy día tenemos el ultrasound, ¿no? Y yo todavía tengo mis debates con esto del ultrasound, porque tengo las fotitos de mis nietos y honestamente yo lo que veo es una mancha gris, blanca y negra. Y el otro día, no hace mucho, nos mandaron el ultrasound de una criatura. Estábamos con mi señora mirando y nos rompíamos la cabeza. Decían, mirá la cabecita, qué linda. Y yo digo, ¿dónde está la cabeza? ¿Pero de qué es? No, mi señora no, mi mamá creo que era, en Argentina, no me estoy equivocando. Pero rompiendo, yo miraba eso y digo, ¿a dónde está la cabeza? Decían, qué hermoso que es el bebé. Y yo digo, pero ¿cómo? Si no encuentro la cabeza, ¿cómo puedo llegar a la conclusión de que es hermoso ese bebé? No entendía nada. Tenemos que buscar al experto, ¿no? Que dice, no, mire, escúcheme, ¿no ve que acá está la cabeza? Y entonces una vez que me pintaron en el mapa, digo, ay, ahora sí lo veo, ahora me doy cuenta. Pero como yo no sé leer un ultrasound, no entiendo ni medio, necesito que me expliquen. Me acuerdo cuando mi señora estaba embarazada y le hacían los ultrasound, no entendía nada, ¿no?
Así que bueno, muchos de ustedes miran, lo primero que miran es varón o nena. Y ni eso se ve, qué sé yo. Bueno, disculpen mi ignorancia en cuanto a ultrasound. En los tiempos de David no había ultrasound. Así que si hoy no entendemos ni medio un ultrasound, imagínense en los tiempos de David que ni eso tenían. Sin embargo, Dios sí tiene el ultrasound. Es más, es mucho mejor. Son sus propios ojos. Y dice que Él está mirando cómo se va formando en el interior de ese vientre materno esta criatura que es formada por Dios. Así que todo el desarrollo de adentro hacia afuera está siendo vigilado y escrutado por el alfarero divino. ¿Qué creen que sucede con los ojos de Dios cuando entra un médico? Y yo le invito, si tiene estómago, para ver el procedimiento médico en las distintas fases. Me puse a llorar cuando vi algunas cosas. Cuando queman al niño con medicamentos, o cuando entran con máquinas y sierra y lo van desmembrando a pedazos, y el niño hoy grabaron que grita en el vientre de la madre mientras lo van haciendo pedazos. En el debate usted no escucha, en los aposentos de gobiernos o discusiones de este tema, no van a encontrar pasar los videos de estas cosas, porque es una vergüenza y nadie quiere ver que es cómplice de semejante barbarie. No hace mucho veía el video de unos cazadores de ballenas y sacan ballenas del agua y abren la ballena y ven caer ustedes el ballenato de adentro. Y ahí salen las organizaciones mundiales protestando, escandalizados, porque ven caer esa masa, ese pichón al agua, ese mamífero. Y yo digo, ¿cómo? ¿Nos indigna ver un ballenato caer allí, fuera de su madre? Y salimos a las calles a postular por la muerte de un niño. ¿Qué clase de seres humanos somos nosotros? ¿Qué clase de criaturas hemos llegado a convertirnos? El embrión está a la vista de los ojos de Dios. Y número 3, verso 16, el embrión no es un tumor, no es una masa de un ungüento. Dice allí que es un ser humano. Otra vez, noten el pronombre, dice mi embrión, usa un pronombre personal, y todo el Salmo está refiriéndose David a lo que él es y se define como una persona, no como una cosa. Hoy en el gran debate hay muchos que nos están diciendo que el feto en el vientre de la madre no es una persona, no es un ser humano. Bueno, eso es totalmente anticientífico. En un feto o en un embrión está todo el cóctel genético de un ser humano. Cuando usted saca a un feto de allí adentro, usted no va a decir, bueno, no sé si es un ser humano, puede ser una gallina o puede ser un elefante. Vamos a tener que esperar que venga al mundo para saber qué es. No, mi querido, cuando ese chico está concebido, se sabe perfectamente que es un ser humano, no otra cosa o una monstruosidad. Sin embargo, los hombres se sientan y establecen las pautas legales y dicen, no es persona hasta que no abrió el vientre de la madre. Bueno, eso será en la ley de hombres corruptos, de un pensamiento entenebrecido, insensibles, dice Pablo, pero no según el plan y la opinión de Dios. Dice que Dios, cuando trabaja en la formación de esa criatura, es un embrión humano en todo su sentido, de adentro hacia afuera. Jeremías, capítulo 1, se nos habla de el llamamiento de este hombre, un gran hombre del pasado, que habló y ministró en el nombre de Dios al pueblo de Israel. Y en este caso, para sintetizar lo que dice los versos 4 y 5, se nos indica cómo
se manifiesta la voluntad y la soberanía de Dios en cada ser humano, incluso antes de haber nacido, de haber sido formado. Y observen en el versículo 5, por ejemplo, que dice: Dios nos conoce antes de ser formados. Tome nota, en el Salmo 139 dice que Dios está envuelto en la formación, pero no empieza el trabajo de Dios ahí, con una criatura. Esto es algo que otra vez nos adentra a los misterios de la grandeza de Dios y la vida. Y dice que aún antes de empezar a tejer al ser humano, al embrión, ya Dios está trabajando con un plan. Y dice en ese versículo otra vez que Dios nos ha formado, o mejor dicho, ya nos conoce desde antes de ser formados. Dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Hablando, por supuesto, del profeta Jeremías. En segundo lugar, Dios tiene un propósito o un plan con la vida de este hombre desde antes de haber sido formado. No es que Dios dice: bueno, voy a armar a un tipo que le voy a poner el nombre de Jeremías y ya veremos, a ver qué pasa con este señor. ¿Qué clase de qué fibra está hecho? ¿Qué clase de persona va a salir de acá? No, Dios ya tiene planeado, cuando se decide formar a este hombre, que nos dice el Salmo 139, lo forma desde las entrañas. ¿Para qué lo está formando? ¿Cuál es el plan? Otra vez, noten, verso 5 dice: y antes que nacieses te santifiqué. Y explica a qué se refiere con esa frase. Dice: te di por profeta a las naciones. Es decir, te separé desde antes de empezar a formarte. Cuando eras un plan o un proyecto, el proyecto de Dios ya estaba definido. Voy a empezar a trabajar contigo, y cuando salgas de ese vientre, ya tu camino está trazado. Vas a ser un profeta, un vocero, el parlante mío para hablar a las naciones. Lamentablemente, hermanos queridos, nosotros pensamos que, en fin, nos forjamos nuestro propio futuro y no nos damos cuenta de la soberanía de Dios en todo futuro. El hombre no tiene derecho alguno de truncar los planes y los propósitos de Dios sobre otra criatura. Es cierto que a veces, otra vez, sale una criatura en maneras traumáticas. Pero cuando vemos el libro de Job, vemos que Dios es Señor aún sobre los traumas de la vida. Todo el libro de Job es una hermosa teología del sufrimiento. Y sin embargo, Dios permitió toda esa tragedia terrible en esa familia con un propósito específico, que por la revelación hoy conocemos, y le damos gracias a Dios por haber hecho las cosas así. Así que no entendemos por qué Dios a veces parece, aunque no es así, pero pareciera a nosotros que ha cerrado sus ojos. Pero lo que sí sé es que Dios tiene un plan, aún en medio de todo eso. Es algo que atenta contra la razón humana. Pero lo que indigna es cuando el hombre piensa que tiene el derecho natural o la autoridad de truncar los planes de Dios, robando prematuramente la vida de una criatura. ¿Por qué? Porque de Dios son los niños, como en este caso vemos en el libro de Jeremías. Quizás usted tenga el plan de acabar prematuramente con la vida de una criatura no querida, porque, qué sé yo, le molesta, porque le trae problemas financieros, porque le va a quitar juventud, y yo que sé cuántas cosas puede servirnos de excusa para truncar la vida de una criatura. Pero Dios quiere esa vida. Por eso la planificó, por eso la tejió. A veces en medio de situaciones traumáticas que no entendemos, Dios tiene una razón al trabajar en el desarrollo de un embrión. Éxodo capítulo 21, le prometo que ese es el último pasaje bíblico.
Váyanse a Éxodo capítulo 21 y veamos ahí un poquito los versos 21 y 22. Y acá se nos habla en este pasaje, en estos dos versos, de la gravedad delante de la justicia divina del aborto. Y observen que dice en el verso 22, si algunos riñeren, algunos en plural, riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte. Es decir, acá hay se trajo a la criatura en una forma prematura, ¿no? Pero se salvó la criatura. Dice, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgar en los jueces. O sea, no puede el hombre salir con cualquier disparate, ¿no? De decir, bueno, mi señora abortó y yo pido que me den, qué sé yo, una isla del Caribe. No, él va a decir cuánto es la pena y los jueces van a estimar el precio justo, si se quiere, aunque no se pone precio, pero cuál es la pena. Y de esa manera se llega a algún acuerdo. Pero eso es si embaraza, mejor dicho, aborta y la criatura no muere. Ahora, cuidado, dice, mas si hubiere muerte, y tomen nota lo que dice ahora, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En otras palabras, la vida es importante para Dios. No es más importante la vida de la persona que está fuera del vientre materno que la criatura que está dentro del vientre de la madre. Si es malo matar a una persona, a un niño fuera del vientre, es igualmente malo matarlo dentro del vientre de la madre. Claro, la sociedad dice, no, pero no es persona, es una cosa, es una masa gelatinosa. Bueno, eso será para la sociedad que anda en la vanidad de su mente. Pero en cuanto a nosotros, pueblo de Dios, nos dice que Dios considera igualmente valiosa e importante la vida de ese embrión y luego la gente que vive afuera. Por eso dice, el que toma o trunca la vida de esa criatura va a pagar con su propia vida. Cada ojo arrancado con una pinza, cada brazo, dice así, cada diente, cada mano, cada pie, cada quemadura con ácido, lo que sea, se debe pagar con la misma ley, la misma justicia. Otra vez el hombre se ríe de esto. Pero cuando usted tenga que pararse delante del gran juez, usted va a pagar cada ojo, cada pierna, cada brazo, cada quemadura en el fuego del infierno, el resto de la eternidad. Tiemble, porque Dios abomina las manos derramadoras de sangre inocente, aunque la sociedad se ría de esto. Las palabras de Éxodo, en este caso, tenemos que mirarlo un poquito en el contexto social de la época. Y hay unos manuscritos, agarré dos solamente porque si no estamos toda la mañana hablando de manuscritos, que son del siglo, uno es del siglo XVI y otro del siglo XIX antes de Cristo. Y tenemos el papiro de Ebers, que es de 1500, otra vez insisto, antes de la era común, del nacimiento de Cristo. Estamos en el gobierno de Amenhotep, en la dinastía número 18, y se encuentran una serie de recetas que me dieron asco leerlas, ¿no? Pero recetas para impedir el embarazo o de truncar el proceso normal del embarazo, es decir, la aborción. Tenemos otro que es del 1800, los papiros de Cahú, que está al final de la dinastía 12 del Imperio Medio, y también lo mismo, proponía una serie de reglas, de ungüentos y procedimientos para poder ya sea prevenir el embarazo o en última instancia la aborción del embarazo no deseado. Así que esos son un par de costumbres, de ejemplos de costumbres fuera de la sociedad de Israel.
el aborto es un tema común. Prácticamente es tan antiguo como la sociedad humana. Pero lo que llama la atención es cómo Dios hace una distinción entonces entre los procedimientos barbáricos de la sociedad y lo que Dios espera de su pueblo, que debía ser santo porque Dios es santo. Y lo que le va a decir a ellos es, aunque a la gente afuera le da poco valor o ningún valor al embrión, ustedes, pueblo mío, van a actuar diferente. Y el valor que ellos no le dan al embrión se lo van a otorgar ustedes. Así que una mujer embarazada con su embrión tienen un valor incalculable para Dios. Y tal es así que Dios envió a Cristo Jesús a morir por cada criatura que pone sus ojos de fe en Él para salvación y vida eterna. Así que esto pone de relieve, hermano querido, lo serio que es el tema del aborto para Dios, aunque, vuelvo a repetir, no lo sea para la sociedad contemporánea, como lo fue en los tiempos de Pablo y mucho más atrás en los tiempos del pueblo de Israel. Estamos hablando el libro de Éxodo, acá en este capítulo, alrededor de 1400 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El debate actual gira en torno a los derechos de la mujer, pero no se contempla en absoluto los derechos del embrión. Y ahí es donde estamos patinando. Los cristianos. El mundo ya se verán con la justicia divina. Pero nosotros, ¿qué dijo Pablo? No andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ustedes no aprendieron a Cristo así. Y nuestra manera de abordar estos temas tiene que ser una manera bíblica, de sentarnos delante de Dios y decir, Señor, yo tengo mi opinión, pero yo quiero saber tu opinión, porque a ti quiero obedecerte, es tu voluntad la que quiero llevar a cabo en mi vida. Yo quiero que tú te manifiestes a través de mi vida. ¿Qué debo decir? ¿Cuál es mi posición en esto? ¿Cuál es tu posición, oh Dios? Y entonces de esa manera tener una postura firme y podemos entrar en el debate, a lo menos con el intento de ver si podemos rescatar a algunos de cometer semejante barbaridad. Hermanos queridos, Pablo, volviendo otra vez a Efesios capítulo 4, verso 17, nos hace un llamado solemne. Dice, os requiero no andar como los otros gentiles. Y como vemos en Proverbio, no derramar sangre inocente. ¿Por qué? Porque Dios detesta. Dios es abominable a los ojos de Dios. La gente que derrama la sangre de los inocentes. No vamos a cambiar la manera de pensar de los incrédulos, pues su corazón y su mente, nos dice Pablo, por inspiración divina, están totalmente entenebrecidos. Pero el cristiano sí debe asumir una postura firme en lo tocante a este tema. Así que la vida del embrión es preciosa a los ojos de Dios. Podemos resumir, y los dejo con esto entonces para que reflexionen en la semana sobre este tema. Pero 3 conclusiones. Una, la participación de Dios en la formación de cada embrión, según el Salmo 139. 2, la soberanía de Dios en el destino y propósito de cada ser humano desde antes de ser un embrión. Y en tercer lugar, la justicia divina aplicada a quienes hacen violencia a este precioso embrión que Dios está formando. Dios abomina las manos derramadoras de sangre inocente. Yo me pregunto, los que están a favor de esta barbarie, ¿qué le van a responder a Dios cuando estén en su presencia? Eso se lo dejo a ustedes. Padre Celestial, por favor, Señor, ten compasión de este mundo. En especial te ruego, Señor, que tengas compasión por esos millones de embriones que son destrozados, que son quemados. Señor, tus ojos al mirar a esas criaturas deben derramar ríos de lágrimas al escuchar sus gritos
cuando en el líquido amniótico nadan desesperados escapando del cuerpo extraño que viene a destruir y a matar, que tratan de aferrarse a las paredes del útero de la madre que supuestamente debe protegerlo, nutrirlo, guardarlo de todo peligro, y más bien le da la bienvenida al destructor que sin piedad le roba la vida pedazo a pedazo. Tus ojos deben llorar, Señor, a cántaros. Y nosotros, los seres humanos, tus criaturas que creaste a tu imagen y semejanza, por causa del pecado, estamos cometiendo este delito en masa, proponiendo una sociedad filicida. Perdónanos, Señor, en el nombre de Cristo. Perdónanos, Jesús, tú que das la vida por los tuyos, que nosotros quitemos la vida de los tuyos, porque somos una sociedad degenerada. Guárdanos, por favor, a tus hijos. Guárdanos de aceptar estas prácticas y de defender el valor de la vida, que es defender tu dignidad, Señor, que eres la vida misma, la fuente de toda vida. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.